Mis hermanos, reciban bendiciones de su hermano Teo en Cristo. Hoy día voy a compartirles el Salmo número 120. En este Salmo podemos ver cómo la angustia, ¿verdad?, de las personas que tal vez se encontraban en un país ajeno, en un país que solamente deseaba el mal de los demás, en un país que aunque no pensaba más que en guerra, la gente del rey David, ellos sí pensaban en la paz, pensaban en lo que el Señor les podía devolver. Y la paz, mis hermanos, siempre la vamos a encontrar en medio de tantas preocupaciones, en medio de ese país en el que el Señor nos ha plantado, porque a veces vivimos en un país, hermanos, que no es el nuestro. Desafortunadamente estamos como peregrinos en otros países. Todos aquellos que se encuentran en el país de origen son felices toda su vida. No hay nada que les preocupe, o tal vez si no tienen un empleo, si no tienen cómo llevar el alimento a sus familias, pues sí se van a sentir frustrados, se van a sentir decepcionados o cansados de no poder llevar ese alimento a su gente. Pero la ayuda, mis hermanos, la vamos a recibir de nuestro Señor. Vamos a buscar siempre de nuestro Señor para poder ser levantados, ser ayudados y tener todo eso que necesitamos para poder alimentar a nuestra familia, para poder alimentar a los que nos rodean, aquellos que en realidad necesitan, ¿verdad? A veces solamente nos acordamos de nuestra familia, pero no nos acordamos del más débil, del más pobre. Los dejamos solos, no les ayudamos en lo que ellos ocupan. Entonces, hermanos, en este salmo es algo un poco confuso de cómo la gente solamente pensamos en el mal, en hacer el daño. Desafortunadamente, así suceden las cosas cuando vivimos en otros países, cuando nos sentimos rodeados, cuando nos sentimos que todos los demás solamente buscan nuestro mal. Y le pedimos al Señor y Él nos socorre. Este salmo de eso nos habla. Y voy a comenzar a leerlos, el Salmo 120, por si gusta seguirme en la lectura. Es cortito, tiene solamente 7 versículos, pero esos versículos, esos 7 versículos, tienen muchas palabras de paz y que aunque nos sentamos acorralados, el Señor va a estar allí en nuestra presencia para ayudarnos. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al Señor en medio de mi angustia, yo clamé, y Él me respondió. Salva mi alma, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua calumniadora. ¿Qué se te dará o qué se te agregará, oh lengua calumniadora? Flechas muy puntiagudas de guerreros, endurecidas en brasas de retama. Ay de mí que en Mesec debo vivir, y habitar en las tiendas de Quedar. Mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz. Estoy por la paz, pero apenas de eso hablo, ellos no piensan más que en guerra. Bendito y alabado sea Señor. ¿Cuántas personas no hemos escuchado entre nosotros que solamente piensan en guerras, piensan en peleas, piensan en hacer el mal a los demás? Entre nuestros mismos compañeros podemos escuchar tantas malas palabrerías de ellos hacia los demás, cómo unos le tiran a otros, cómo unos hablan mal de otros. Lo podemos ver entre nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos tienen coraje hacia otros porque no pueden conseguir aquel empleo que aquel tiene? Porque aquellos ganan mucho dinero y aquel que tanto desea tener lo que aquel no puede. Porque el Señor solamente nos va a dar lo que necesitamos. No podemos envidiar lo de los demás. El Señor solamente nos da lo suficiente para seguir adelante, hermanos. No le pidamos a Dios que nos mande las perlas de la vida, porque no va a suceder. Nos va a hacer mal, nos va a hacer daño si el Señor nos da riquezas. Pero en medio de la envidia y el coraje que aquellas personas sentían, tal vez por la gente de Israel, porque estos países
de los que habla el versículo 5, tal vez esos pueblos eran pueblos paganos, eran pueblos que pensaban solamente en el mal. Y sin embargo, Dios permitió que permanecieran mucho tiempo en esos países los hijos de Israel. Y sufrían, claro que sufrían, al mirar tanta maldad, al mirar tanto desorden entre la gente, como lo podemos ver en la actualidad en nuestros pueblos, en nuestras ciudades de origen. ¿Cómo escuchamos nosotros en las noticias? Desafortunadamente es horrible, hermanos, escuchar tan malas noticias de nuestros países, escuchar la maldad de los gobernantes, cómo los gobernantes se llevan y saquean al pueblo y empobrecen cada vez más al pueblo y solamente están pensando en su bien, no piensan en el bien de los demás. Todo esto Dios lo ve, hermanos, y tarde que temprano el Señor hace justicia. Pero si no hay oradores, no hay personas que hablan con Él para pedir por esa nación, por ese pueblo que está sufriendo tanto. Si nosotros que oramos, que le pedimos a Dios, no oramos por nuestros hermanos, por esos países que están sufriendo tanto saqueo, tantas peleas, tantas riñas. Si nosotros no pedimos a Dios, ¿quién lo va a hacer? Por eso, esas cadenas de oraciones que nosotros hacemos, ore, récele a nuestra Madre Santísima para que eso cambie, que ella con sus intercesiones hace mucho por sus hijos aquí en la tierra. Pidamos a Dios que seamos sacados, arrancados de todos los daños, de todos esos pueblos malos. ¿Cuántas cosas no escuchamos, mis hermanos, en las noticias de todo lo que sucede en nuestros países? Que aquellos gobernantes que en realidad no están haciendo nada por su pueblo, pidámosle a Dios. Saquemos nuestras palabras, mis hermanos, hablemos por los demás, por aquellos que se sienten más débiles, que se sienten afligidos, que se sienten no ser ayudados, no ser escuchados. Por todos aquellos pidámosle a Dios. Pidamos a Dios para que no continúen estas malas acciones de los gobernantes, para que haya gentes de justicia. Pidámosle a Dios para que gobiernen con el amor de Dios, así como gobernaba el rey David, como gobernaban los gobernantes en aquel entonces, que hacían el bien a su nación. Pero es que ellos siempre se acogían a Dios, ellos siempre se acercaban a Él y le pedían su misericordia. Estaban siempre pidiéndole a Dios por su pueblo, por su nación, para no ser destruidos por las naciones paganas, por las naciones que solamente pensaban en el mal. Eso es lo que vemos nosotros en nuestras naciones, pero no les ayudamos, no pedimos a Dios por ellos. Fíjese lo que dice en el versículo 3. ¿Qué se te dará o qué se te agregará, oh lengua calumniadora? Calumniamos tanto a la gente con nuestra lengua, con nuestros malos pensamientos. ¿Cómo calumniamos? ¿Cómo mentimos? Hablamos mentiras de otros. Decimos malas cosas para que aquellos sean mal vistos. Y a veces, hermanos, cuando hacemos eso, se nos voltea la moneda. Cuando hablamos mal de alguien, tarde que temprano aquella persona se va a dar cuenta y te va a dejar de hablar. Nunca más vas a poder buscar la confianza de aquella persona porque ya no va a creer en ti. Es lo que sucede con muchos hermanos que confiamos mucho en ellos, pero que de un momento a otro te da la espalda. Nos sentimos decepcionados, que hemos sido calumniados. No podemos ya creer en aquel. No podemos confiar más en aquel que tú creías tu amigo y que te ha calumniado, que ha hablado mal de ti, o que tú has hablado mal de otro amigo tuyo, y que de repente te dejó de hablar porque escuchó malas palabras que le dijiste a otra persona de él. Todo eso, hermanos, nos lleva a la confusión, nos lleva al mal. ¿Y cuántas de las veces no se nos hace costumbre hacerlo?
Por eso, si nos fijamos en las personas, ¿cuántas personas que ya no se les cree, que al fin de cuentas ya no tiene amigos, ya no tiene quien se acerque a él o a ella? Porque siempre han calumniado, porque siempre han hablado mal de la gente. Ya no tienen confianza en ellos. Toda esa gente se va retirando, se va alejando de aquella persona que es calumniadora. Nosotros no, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé el entendimiento de poder hablar francamente, con franqueza, no ser mentirosos, ni ser calumniadores con los demás, porque la calumnia, mis hermanos, nos va a llevar al mal. La calumnia, con el tiempo, no vamos a tener amigos, no vamos a tener quien nos pueda dar una ayuda, por calumniadores que somos. Entonces busquemos más bien el amor de Dios, que no seamos más tarde decepcionados porque no buscamos de Dios, buscamos de los demás y hacer a veces el mal a los demás. Dice en el versículo 6, mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz. Si eso sucede a veces en nuestra persona, sentimos que nuestra permanencia es muy larga entre los malvados, entre aquellos que buscan solamente el mal tuyo, y que por más que pides a Dios, no viene en tu socorro. No desfallezcamos, sigamos adelante buscando la ayuda de Dios. No nos decepcionemos con Dios. Que Él vea que eres constante en tus oraciones, pidiéndole, rogándole que no se aleje de ti. Y Él va a ver eso y te va a mandar la paz y te va a dar la felicidad que no había sentido anteriormente. Nuestras almas las sentimos así, como ese versículo 6. Que hallamos muy larga nuestra permanencia entre los malos o en aquel país en el que no quieres estar. Sientes tu corazón apachurrado porque ya quieres volver a tu país, quieres volver con los tuyos y no viene ese socorro hacia ti. Sentimos que queremos estar entre los nuestros, pero no llega ese día. Y si no nos acogemos a Dios y no le pedimos a Él, ¿cómo va a llegar? La paz la vamos a encontrar en el Señor, solamente. Estemos en donde estemos, aunque nuestra permanencia, nuestra alma se sienta permanentemente entre los que no queremos estar. Si al Señor le ha parecido bien que así sea, si al Señor le ha parecido bien que tú continúes en esa permanencia, así va a ser. En el versículo 7 dice, estoy por la paz, pero apenas de eso hablo. Ellos no piensan más que en guerras. La gente con la que tú te mezclas, como les decía anteriormente, a veces solamente busca la maldad, busca las peleas, las guerras. Todo eso a lo que nosotros, nuestra persona no está acostumbrada, los demás sí lo buscan. Buscan la maldad. A veces estamos con nuestros amigos, que ellos son muy tomadores, comienzan con sus habladerías de Dios, de una manera muy detestable, que nosotros detestamos cuando escuchamos a un amigo hablar mal de la religión, hablar mal de nuestro Señor. Nos sentimos que nos apachurran el corazón, porque conocemos ya de Dios, conocemos que es bueno, conocemos que nuestra permanencia, aunque esté entre ellos, entre los malos, Él nos socorre, Él nos ayuda. Sabemos que Él siempre nos ha socorrido, siempre ha buscado nuestro bien en medio de lo que tú te encuentres. Pero cuando escuchamos a esos amigos, a esas personas que están hablando mal, nos sentimos mal con ellos. Y en ese momento queremos decirles hasta lo que no, pero detengámonos, seamos pacientes, que el Señor sea el que haga la justicia y no tu persona. No queramos en ese instante hablarles mal, ponernos en contra de ellos, porque en realidad nuestro Señor hace justicia. A nosotros solamente nos queda pedir a Dios por ellos, y claro que sí, corregirlos en unas que otras palabras,
pero no ponernos al tú por tú con ellos, porque vamos a salir mal. Vamos a salir mal con ellos y al final de cuentas vamos a caer en las redes del demonio. Eso es lo que el demonio busca de ti y de mí, para que seamos arrancados de Dios, para que seamos alejados de su presencia. Y no, nosotros buscamos la paz. Busquemos siempre estar en amistad con Dios, no enemistados, sino en amistad. Buscar la paz, la alegría, aunque estemos, como lo dice este versículo, en permanencia, en la maldad, en medio de los demás, no importa. Pidámosle a Dios por cada uno de ellos y pidámosle a Dios por nosotros para que nos dé las fuerzas de aguantar a nuestros amigos, de que aunque estemos escuchando maldades de ellos, pidámosle a Dios por ellos. Pidámosle a Dios para que tenga compasión de ellos y les cambie su manera de ser. Porque en realidad muchos de ellos no han conocido muy bien la religión, no han conocido muy bien de Dios. Nunca han escuchado de Dios. Entonces, de buenas a primeras, no pueden adentrarse en el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso, pidámosle a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, que tenga buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo donde usted se encuentre. Bendiciones.